pongo? Luis, está de presentador, lo siguen teniendo en la sala de Bedelía. Me aparece acá Ah, en participantes, el loguito de ahora creo que presentador. estoy, ahora Ah, ahí creo que lo tenés estoy. vos. Ahí está, Ahí ahora sí Ahora sí. lo creo que puse. estoy. Te lo pasé yo, no sé por qué lo pasé, pero no. Está bien, gracias. Bueno, bueno, ahí tengo la pizarra entonces, por fin. Bien, sí, ahí se ve. Em, bueno, les comentaba, primero voy a hacer así como un raconto un poco hacia qué es lo que estuvimos haciendo y hacia lo que vamos, hacia dónde vamos con respecto a todo esto. De matemática uno, eh, los estudiantes vienen con haber hecho en GeoGebra funciones por tramos. En este caso fue el Batman. Cuando iniciamos la cursada de matemática 2, lo primero que hicimos fue llevar esas curvas en el plano, esas curvas por tramos en el plano, al espacio en superficies de tipo regladas serían, ¿sí? Que es lo que han hecho ustedes en el trabajo práctico 1. Ahora lo que sigue, vamos a volver, digamos, al plano, pero vamos a volver al plano con distintos tipos de curvas, curvas planas. El trabajo práctico 2 se hace todo en la grilla de GeoGebra, consiste en detectar curvas planas en alguna obra que le vamos a asignar nosotros. Y cuando digo curvas planas, eh, vamos a ver a qué nos referimos con curvas planas. Las curvas planas, esperen que voy a ver si puedo poner más finito esto. Ahí está, curvas planas. Vamos a ver em, secciones cónicas. Vamos a ver funciones polinómicas. Y acá voy a hacer una aclaración de qué tipo de funciones polinómicas em, serían relaciones funcionales, ¿no? Después voy a aclarar un poco por qué hago esta aclaración de relaciones funcionales. Vamos a ver luego también curvas paramétricas. En estas curvas paramétricas, que no son relaciones funcionales, sino que son otro tipo de curvas que todavía no hemos comenzado a verlas en profundidad, son curvas paramétricas, porque curvas paramétricas se puede, digamos, podemos implementar curvas paramétricas con cualquier tipo de función, pero nosotros básicamente lo vamos a hacer con funciones polinómicas. Estas curvas paramétricas con funciones polinómicas, vamos a ver dos tipos de estas curvas paramétricas. Vamos a ver curvas spline
que posiblemente las spline ya ustedes estén familiarizados con el término spline. De hecho, a ver si es así, Lucía, en SketchUp Sí, hay una... trabajamos con hay- Spline. claro, se trabaja con este concepto. Y el otro tipo de curvas paramétricas que vamos a ver, que son polinómicas, tanto las spline como las Bézier. Bézier o de Bézier. Creo que va un acento acá. Em, Hasta el año pasado, este segundo trabajo práctico siempre abarcaron estas dos, secciones cónicas, ¿sí? Y relaciones funcionales de tipo polinómicas. Con respecto a estas relaciones funcionales, nosotros en general encaramos por el lado de las polinómicas, pero también podría ser, y a veces hay, y de hecho tenemos algunas obras vistas, em, hay funciones de tipo trigonométricas, ¿sí? De hecho, la imagen que aparece apenas se abre el aula, hay una estación, hay una estación de trenes que está en Italia, en el norte de Italia, donde está hecha así con ese concepto de función de tipo senos y cosenos, de funciones trigonométricas. Pero bueno, por ahora no vamos a meternos quizá en eso, veremos si más adelante lo desarrollamos. Lo que sí es nuevo para este trabajo práctico es esta parte, las curvas paramétricas. ¿Sí? De todos modos, nosotros vamos a empezar con esta parte hoy, con las secciones cónicas. De las secciones cónicas, ya algo estuvo hablando Susana en la clase presencial del otro día en el laboratorio de informática. ¿Sí? Em, Estuvo bastante hablando de las secciones cónicas, en general, así de forma muy genérica, cómo se generan estas secciones y también habló un poco de las superficies cuádricas que se generan también a partir de las cónicas. Mencionó también las curvas, las funciones polinómicas y las paramétricas Spline y Bézier. Eso ya les digo, vamos a verlo más adelante. Sobre todo estos temas, cómo poder implementarlo, cómo poder materializarlo en las imágenes de planta o corte de alguna obra, van a ir, vamos a ir haciendo aparecer tutoriales en esa presentación que dice secciones cónicas y superficies, curvas cónicas creo que dice y superficies cuádricas. O sea, ahí van a aparecer los tutoriales de cómo poder hacer esto. Esperen que voy a dejar de compartir acá un poquito. Les decía entonces que vamos a ver, en primer lugar vamos a empezar con las secciones cónicas y vamos a ver estas curvas que salen de las secciones cónicas, pero vamos a ver primero un concepto que es muy importante, porque todas estas curvas de las cónicas se generan a partir del concepto de lugar geométrico. Ahora bien, ¿qué es el lugar geométrico? ¿Qué es un lugar geométrico? Una figura. Dicho, hola, hola, hola. Una figura.
Mm, sí, el resultado termina siendo una curva en general o no. Puede ser una recta también. Vamos a empezar por ese lado. Pero el concepto de lugar geométrico es un conjunto de puntos en el plano que cumple con una cierta condición. Y cuando nosotros le imponemos esa condición, ahí es donde se forma lo que mencionó recién un estudiante, una figura, una curva o una recta. ¿Sí? Pero es a partir de la imposición de una cierta condición de esos puntos en el plano. Yo les voy a hacer una pregunta, esto es para los estudiantes, porque vamos a empezar con el concepto de lugar geométrico de una curva, una curva muy particular, que es justamente la recta. ¿Algún estudiante podría decirnos por chat o si es por micrófono mejor, cómo definiría con sus propias palabras a una recta? Puede ser una línea que tiene principio y final, si se le da un valor. A ver, espera que voy a volver, a ver si puedo volver a la pizarra. Volví a la pizarra, bien. Una línea podría ser esto. Uy, ya, esperen que, ahí, podría ser esto. Es una serie infinita de puntos. Bueno, lo que hay acá también es una serie infinita de puntos, pero sin embargo no es recto. ¿Sí? Si yo lo hago así, es una Deben serie ser infinita. paralelos, se podría decir. Deben ser paralelos entre sí. Serie de No, puntos conectados entre sí. Que tengan una claro, misma pero dirección. estos son una serie de puntos conectados entre sí y no es una recta. En ese caso no son paralelos entre sí. Puede ser una línea. No, en una recta los puntos no son paralelos. O sea, acá no hay un paralelismo. ¿En qué sentido hay paralelismo? Sí. Es una serie de puntos, pero sin curva. Bueno, esa me gustó. La hizo fácil. Esa me gustó, no, me gustó un poco más, pero está bien, es una buena forma. No es la Por el definición. chat pusieron algo interesante, A que ver, son porque en lo que una, pasa en es que una cuando misma yo estoy por dirección, acá no veo el chat. en Un una punto misma que se mueve en la dirección, misma dirección. Ah, bueno, eso está, esa es la más cercana, cercana. es la más cercana a lo que vamos a ver ahora, que es cómo definir una recta a partir del concepto llamado lugar geométrico. Es decir, nosotros vamos a imponerle una serie de condiciones a los puntos del plano, de modo tal que esos puntos no le quede otra más que formar una recta. ¿Sí? Y ese es el lugar geométrico. Y es cierto que la más certera es la que aparece ahí. Hay un concepto en geometría que es la mediatriz. La mediatriz es el conjunto de puntos que están a igual distancia de otros dos puntos. Este punto rojo P, que está acá, está a la misma distancia del punto A, que del punto B. La distancia L1 es 1,58 respecto de A y 1,58 respecto de B. ¿Correcto? Todos los puntos que estén a la misma distancia, todos los puntos P del plano que estén a la misma distancia de A y de B, van a formar una recta. Fíjense que yo acá los moví y siguen estando a la misma distancia. Los muevo para acá y siguen estando a la misma distancia. ¿Sí? Es decir, la definición de la curva que llamamos recta, ahí parece una contradicción, digamos,
la definición de una recta como lugar geométrico en el plano es la que acabo de dar. Todos los puntos del plano que cumplen con la condición de estar a la misma distancia de otros dos puntos. Otra particularidad que tiene la mediatriz es que corta al segmento que une esos dos puntos, obviamente por el punto medio, y además lo corta a 90 grados. ¿Está bien? Ustedes lo que están viendo acá se ve que la recta mediatriz, la que está en rojo, está a 90 grados de este segmento verde AB. Está entonces este concepto, chicos, el concepto de lo que es un lugar geométrico, ¿sí? Hola, hola. Pero todos los puntos están a la misma distancia paralela a esos dos puntos. No, paralela no, está... No sé, ¿a qué Digo, te referís perpendicular. paralela? Perpendicular. O sea, por La misma ejemplo, distancia de ambos puntos. La misma distancia está de a la A que de misma B, distancia de siempre. ambos puntos. Este punto acá donde está, ahí, P, está a una distancia 2,35 de A y 2,35 de B. Ah, claro. ¿Sí? Porque Esta- L1 y L2 son iguales, varían, pero en cada uno de esos puntos son iguales. claro. Claro, ¿Ves claro, cómo claro. Claro, varía? todos Acá los puntos que tienen la misma distancia a A que a B forman esa recta. Todos esos forman puntos. una Claro. recta. ¿Sí? Ah, claro, claro. Esa es la definición de la recta como lugar geométrico. ¿Sí? Les digo, es una de las más, una de las más, por más que en sí la recta es una figura simple, digamos, es una de las más complicadas de pensar. Las que vamos a ver, no sé si son tan, bueno, algunas sí, otras no. Pero vamos a vernos, o sea, la idea que sigue a todo esto es que nosotros vamos a definir todas las secciones cónicas que se definieron en la clase del otro día, en la clase que dio Susana en el laboratorio. Las curvas cónicas que definió el otro día Susana son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. En ese momento se habló de cómo se generaban seccionando una superficie cónica, ¿sí? Pero todas estas curvas se pueden definir como lugares geométricos, es decir, tanto la circunferencia como la elipse, como la hipérbola y como la parábola, podemos decir que son puntos del plano que cumplen cada uno con una condición distinta, pero son todos con alguna condición, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con el más sencillo de todos, que es más sencillo que el de la recta. Y yo creo que más de un estudiante me va a poder responder y lo va a poder responder correctamente. ¿Cómo definiría como lugar geométrico a una circunferencia? Escuchamos. Son todos los puntos que cumplen con la condición de estar a una determinada distancia de un punto solo. Exactamente. A una misma Eh, distancia. A una misma distancia es un poco más correcto. De hecho, cuando ustedes usan un compás, ¿qué hicieron? Con la mina del compás trazan un conjunto de puntos, una serie de puntos que están a una misma distancia de un punto donde clavaron la aguja del compás, que es el centro. Y esa distancia entre ese punto llamado centro y los puntos de la circunferencia, ¿qué nombre tiene? Radio. El radio. El radio de la circunferencia. ¿Está? O sea, así es como se define una circunferencia como lugar geométrico. Es decir, vimos entonces cómo se define una recta como lugar geométrico, la mediatriz de un segmento, y cómo se define entonces la circunferencia como lugar geométrico, como
todos los puntos del plano que están a una misma distancia de un punto llamado centro. Y esa distancia es el radio. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Esperen que quiero ver. Voy a ir a una circunferencia ahora. A ver si puedo, a ver qué puedo hacer con esto. Para mostrar. Vamos a ver un poquito cómo surge lo que vamos a llamar la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Acá tenemos todos estos puntos, ¿sí? Están todos a la misma distancia de este centro, ¿está? Y estos puntos del plano, porque en este plano uno puede trazar infinitos puntos, pero hay solo un conjunto de puntos que cumplen con la condición que acabamos de decir. Podemos determinarlos a través de una ecuación que responde de algún modo, a ver, esperen que voy a ver si puedo escribir sobre esta plantilla, que se puede describir a través del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si yo acá trazo un triángulo, imagínense que eso fuera un triángulo rectángulo bien hecho, ¿sí? Estos puntos, que es el vértice de este triángulo, tiene coordenadas X e Y, tiene coordenadas X e Y, que podemos ubicarlos en el plano, ¿sí? A partir del centro y de la magnitud y de la longitud del radio, les decía, a través del teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Y el teorema de Pitágoras dice que este radio al cuadrado, que es lo que tenemos en este caso acá, el radio al cuadrado, el radio, fíjense que el radio de esta circunferencia es 2, el radio al cuadrado es 4, ese radio al cuadrado es igual a la longitud de este cateto al cuadrado más la longitud de este otro cateto al cuadrado. Ahora, este cateto al cuadrado, ¿cómo lo representamos? Bueno, es la coordenada X menos la distancia en X que hay del centro. Es decir, esta circunferencia tiene centro en la coordenada según X4 y según Y3. Entonces, este tramito es X menos 4. Y esto es el cateto horizontal. El cateto vertical, por otro lado, va a ser la distancia en Y, que es toda esta, menos la distancia en el sentido de Y, que está el centro de la circunferencia. En este caso sería entonces Y menos 3. ¿Sí? Lo que vemos acá, que es la ecuación de la circunferencia, no es nada más ni nada menos que el teorema de Pitágoras, digamos, la hipotenusa al cuadrado, que es el radio, igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es X menos la coordenada X del centro al cuadrado, más Y menos la coordenada Y del centro al cuadrado, igual al radio cuadrado.
¿Se entendió más o menos cuál sería la idea de cómo surge esta ecuación canónica de la circunferencia? ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta, Analía. ¿Estás ahí, Analía, todavía? Porque me puso que tenía mala conexión, por eso les pregunto. No, porque le quería preguntar, porque ella tiene desarrollado tiene Aparece acá, desarrollado, pero sí aparece, pero no está. Esperen que voy a mostrar que voy a mostrar el aula. En el aula, ustedes tienen acá, en esta biblioteca, hay varios apuntes de distintas cónicas, ¿sí? Cónicas en general, elipse, hipérbola, y hay un apunte de circunferencia también de un libro, y hay un apunte que desarrolló Analía, ¿sí? Que sería interesante que lo revisen, porque ahí muestra cómo pasar de la ecuación general a la canónica, ¿sí? De la ecuación general de la circunferencia a la ecuación canónica de la circunferencia, que no sería lo que les mostré yo en forma geométrica, sino que sería la forma analítica de pasar de la ecuación general a la ecuación canónica. Este apuntecito que está acá en esta biblioteca, véanlo, lo pueden descargar si quieren, ¿sí? Porque por ahí podría ser de interés a la hora de haber detectado alguna circunferencia y querer escribirla como ecuación, y si se las da a lo mejor como ecuación general, poder pasarlo a ecuación canónica. Eso ténganlo en cuenta, ese apunte de Analía. Hola, Analía. Estaba hablando de tu apunte que está publicado en el aula. Se me va cortando, por eso que saco Sí, el sonido sí, y el video. me imaginé. Bien. em, ahora quiero comenzar a hablar un poco de lo que sería la ecuación general de las cónicas. El otro día eso está tanto en el PDF de la clase de Susana como en un video donde se habla de la ecuación general de la cónica y la ecuación general de las superficies cuádricas. La diferencia más importante de pasar del plano al espacio es que al pasar del plano al espacio aparece una nueva variable espacial, o sea, en el plano tenemos solo x, y en el espacio tenemos x, y z. Pero el otro día se mostraba una ecuación general del plano, perdón, una ecuación general de las cónicas, que es una ecuación de segundo grado en las variables x e y, donde las variables x e y aparecen al cuadrado, aparecen términos lineales también de esta ecuación general. Yo empezaría hablando un poco de la elipse. La elipse como lugar geométrico, esperen que voy a ver si encuentro, espérenme un poquito que voy a ver si encuentro una cosa que tengo en GeoGebra que no la tenía, no la abrí.
La elipse como lugar geométrico se define de la siguiente forma. Son todos los puntos del plano tales que la distancia a otros dos puntos llamados focos, perdón, la suma de la distancia a otros dos puntos llamados focos se mantiene constante. ¿Puede decir de vuelta? La elipse es el conjunto de puntos del plano tales que la suma de las distancias a otros dos puntos llamados focos se mantiene constante. Acá hay un punto P que lo está dibujando este lápiz, que está a una distancia R1 de este punto, F1 que es el foco 1. Y está a una distancia R2 de este otro punto, que es el foco 2. Imagínense que esto es un piolín estirado con el lápiz. El piolín está fijado por estas dos tachuelas. Lo están viendo, ¿no? Estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y fíjense que la R1 tiene, la distancia R1 es 1,98 y la distancia R2 es 2,02. La suma entre los dos es de 4 unidades. Si yo lo muevo este punto, van cambiando las distancias, pero la suma, que es lo que está acá abajo, se mantiene siempre igual. Y así es como se va trazando todos los puntos del plano que cumplen con la condición de que la suma de la distancia a esos otros dos puntos, llamados focos, se mantiene constante, trazo este óvalo que es la elipse. ¿Estamos hasta acá? Esta definición está escrita después. En realidad está escrita, miren, hay unos videos en la presentación, hay unos videitos. Hay uno de circunferencia, otro de elipse, otro de parábola y otro de hipérbola. Y debajo de esos videos está la definición como lugar geométrico. Es decir, como sección cónica es lo que habíamos visto la clase pasada, que es cómo corta el plano a la curva cónica, a la superficie cónica. Eso es como sección cónica, pero como lugar geométrico es el que le acabo de decir. ¿Sí? Imagínense acá, ya les digo, una cuerda verde, esta cuerda verde, que tiene, imaginemos, no sé, 4 metros, ¿sí? Y la fijamos con tachuelas, ¿m? Acá entre la distancia entre las tachuelas, no sé, de cuánto acá no lo tengo, la magnitud, pero debe estar en 1,5 más o menos, respecto del centro, ¿sí? Y acá tengo entonces que la longitud de esa es siempre 4. La suma de los dos tramos del violín es siempre 4, por más que lo movamos, ¿sí? Ese es el concepto de la elipse como lugar geométrico. Ahora bien, esperen que voy a pasar. Díganme si siguen viendo. ¿Ahora ven una circunferencia? Sí, sí. Bien. No, como cambié de pestaña, no sabía si seguía compartiéndolo. No sé si recuerdan que Susana ha repetido varias veces en la clase pasada que la circunferencia es un caso particular o un caso especial de elipse. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver acá. Acá están viendo una circunferencia, pero en realidad es una elipse tal que cuando estos focos F1 y F2 se van acercando al centro, ¿sí? La elipse se va convirtiendo en circunferencia. Ahí es ya directamente una circunferencia. La ecuación de esta circunferencia que se ve acá abajo
es x cuadrado más y cuadrado igual a 36. ¿Qué significa esto? Que es una circunferencia que tiene centro en el origen de coordenadas 0, 0. ¿Se acuerdan que la ecuación de la circunferencia era x menos la coordenada x del centro al cuadrado, esa resta al cuadrado, más la resta y menos la coordenada y de la circunferencia, todo al cuadrado? Acá las coordenadas x e y del centro es 0. Por eso entonces acá tendríamos x menos 0 al cuadrado es x cuadrado, y menos 0 al cuadrado es y cuadrado. Y fíjense que en este momento la circunferencia pasa acá por las 6 unidades. Tengo 2, 4, 6 unidades. Es decir, que tiene radio 6, es una circunferencia de centro en 0, 0, de radio 6, y su ecuación es esta. Ahora, cuando esto empieza a convertirse en una elipse, ya no tengo esa ecuación, tengo esta otra ecuación. Y fíjense que acá ya la ecuación es bastante distinta. Pero lo primero que debemos observar es que el factor o el coeficiente que multiplica el x cuadrado, en este caso es 573, es distinto del que multiplica la y cuadrado, que es 576. Y a medida que vamos transformando esa circunferencia, o lo que sería la elipse, en verdaderamente la elipse, estos coeficientes que multiplican a x cuadrado e y cuadrado son distintos, ¿sí? Son distintos. Esto es una cuestión a observar muy interesante, porque cuando esto lo transformamos en circunferencia, acá la x está multiplicada por 1 y la y está multiplicada por 1. Es decir, son iguales. ¿Está bien? En la ecuación general de las cónicas, que después ahora las vamos a retomar, en la ecuación general de las cónicas, los coeficientes que multiplican a x cuadrado los llamamos a, y el coeficiente que multiplica la y cuadrado lo llamamos b. A mayúscula y b mayúscula. En la circunferencia a y b son iguales, pero ya para la elipse, ya no, como se ve acá. ¿Está claro eso, chicos? Y otra cosa que vemos también entonces, que cuanto más se alejan los focos, más achatada se hace la elipse. ¿Sí? Acá hay algo que después a lo mejor retomemos, me quedó, en realidad la idea mía hubiera sido que quede oculto, que es una magnitud, digamos, valor de interés de las cónicas, fundamentalmente de la elipse y de la hipérbola, que se llama excentricidad. Y la excentricidad es la relación C sobre A, donde C es la distancia que hay entre el centro y el foco. Fíjense que acá la distancia entre el centro y el foco, a ver, esperen que lo voy a poner en un valor. Bueno, ahí quería ponerlo en 2, pero no lo logro. La distancia entre el centro y el foco acá es 1,99, ¿sí? Y A es la distancia que hay entre el centro y el vértice de la elipse. Esa distancia siempre es 6 acá, y fíjense que la relación, a medida que alejamos los focos, ¿sí? Es decir, cuando es una circunferencia, cuando los focos están los dos en el centro, la excentricidad es 0, no hay excentricidad. Y a medida que aumenta la distancia, esa excentricidad se va agrandando, pero nunca la distancia entre el foco y el centro va a ser más grande que la del vértice de la elipse y el centro. Y entonces esta excentricidad, para el caso de la elipse, es siempre menor a 1. ¿Sí? Acá llega hasta 0,99, ¿sí? Si llegase a 1, quedaría directamente una línea, o sea, la elipse totalmente cerrada, por eso yo la hago llegar hasta acá. Y bueno, quería que se observen estas cuestiones.
Cuando hablamos de la ecuación general de las cónicas, insistimos en mencionar esto de la ecuación general de las cónicas por lo siguiente. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de cuando tengan que hacer el trabajo práctico. Ustedes lo van a hacer sobre una plantilla de GeoGebra. Después vamos a ver las técnicas que hay para encontrar una curva cónica sobre un tramo de una obra, de una planta o un corte de una obra en GeoGebra. Y GeoGebra le va a tirar la ecuación de la cónica. Pero la ecuación que arroja GeoGebra es la ecuación general. ¿Sí? Y la ecuación general da alguna información, pero no da la información que más nos interesa. En realidad, la información que más nos interesa de las cónicas siempre es la ecuación canónica. Por eso, en general, lo que se le pide en el trabajo práctico es encontrar la curva o tramo de curva con la ecuación canónica de la cónica de ese tramo. Y después los intervalos de variabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la ecuación que arroja GeoGebra no es la general y no es la canónica. La canónica, hay todos unos tutoriales, o sea, yo no voy a repetir, trataré de no reiterar lo que se ve en los tutoriales, ¿sí? Luego, si hay dudas respecto de los tutoriales, ya hemos visto o en los encuentros presenciales o en los encuentros virtuales, lo que fueran, se podrían ir despejando todas esas dudas. Pero lo que quería mostrarle ahora es qué pasa con esos coeficientes, ¿sí?, que multiplican a las variables x e y, tanto las cuadráticas como las lineales. Acá de hecho hay solo cuadráticas. En las cónicas. A ver si cambio. Acá está. Cambié de plantilla, ¿no? Sí, se ve. Bien. Bien, acá tengo una elipse y quiero que prestemos atención a lo siguiente. Esta es la ecuación general de las cónicas, la que está acá en negro, ¿sí? Acá abajo, que tiene la forma, que lo vimos en la clase pasada, lo mostró Susana, ax cuadrado más bi cuadrado más cxy más dx más ei más f igual 0. Ahora bien, acá hay una elipse. Acá hay una elipse de ecuación 2x cuadrado más 18y cuadrado igual a 2.25. De todos estos coeficientes que aparecen acá abajo, las letras desde A hasta la F, en esta ecuación solo aparece la A, que es igual a 2. Y aparece la B, que es igual a 18. Y de algún modo aparece F, acá nada más que F está, el término sin X e Y está del lado derecho, acá aparece del lado izquierdo. Digamos que F en esta ecuación sería menos 2,25. ¿Está? Ahora, C, D y E son 0, son nulos para esta elipse. Son nulos porque el centro de esa elipse que se ve ahí, esa elipse roja que se ve en la figura, está en el origen de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Y además son nulas, además eso anula, digamos, dos coeficientes, anula el coeficiente D y el coeficiente E. Y además, los ejes principales de la elipse, ¿sí?,
Fíjense que esta elipse tiene un eje horizontal y otro vertical. Los focos están posicionados sobre el eje horizontal, podrían estarlo en el eje vertical. Si los focos están posicionados sobre el eje horizontal, como acá, vemos también que esta elipse, que tiene, les decía, dos ejes, horizontal y vertical, el eje horizontal es más grande que el vertical. Es decir, en este sentido, este eje es más grande que el eje en este sentido, ¿sí? Solamente acá, cuando nos ponemos en esta posición, el eje horizontal es igual al vertical, ¿sí? Que es el radio de la circunferencia, pero siempre, en estos casos, el eje focal es más grande que el otro eje transversal al eje focal, ¿sí? Podemos hablar de eje de punta a punta, de vértice a vértice, o de semieje entre el centro y el vértice. Es decir, acá el semieje focal es el que va desde el centro hasta este vértice, el vértice principal de la elipse. Y después está el otro semieje, ¿sí? el eje transversal, que es el que va desde el centro hasta... acá también se lo llama vértice a este punto, ¿sí? Aunque un poco más la idea de vértice lo da este otro punto, el del eje transversal, el del eje focal. Si los ejes o semiejes de la elipse son paralelos a los ejes coordenados, si son paralelos a los ejes coordenados, este coeficiente C es nulo. Es decir, si estamos en el origen de coordenadas, son nulo E y D. Y si está derechita, por decirlo de algún modo, así coincidente los ejes de la elipse con los ejes coordenados, este coeficiente es nulo. Vamos a ver qué pasa si nosotros nos movemos a un centro distinto. Por ejemplo, esperen que no estoy pudiendo... Ahí. Fíjense que ahora el centro está acá, se corrió del origen acá. ¿Y qué cambió de esta ecuación? Y cambió que D, que antes era 0, ahora es 2,68. E sigue siendo 0 porque el centro se corrió en el sentido de las X, pero no se corrió en el sentido de las Y. Si yo corriera el centro en el sentido de las X y en el sentido de las Y, como acá, entonces aparecen los coeficientes tanto D como E. En este caso, D es 1,85, ¿sí? Porque la coordenada según X del centro es negativa, y E, el coeficiente que multiplica a la Y, es menos 12,7, y es negativo porque la coordenada del centro según Y es positivo. ¿Y qué pasa si la inclino a la elipse? Si yo inclino la elipse, así por ejemplo, ahí aparece el coeficiente C, que en este caso es 6, perdón, menos 6. ¿Sí? Es decir, así es como más probablemente ustedes encuentren una elipse en una imagen de una obra, ¿sí? No lo van a encontrar todo bien derechito y demás. Lo van a encontrar posiblemente inclinado.
Luego, cuando estemos en las consultas del trabajo práctico y demás, seguramente se les va a pedir, porque es muy difícil expresar esta ecuación como ecuación canónica respecto de los ejes X, Y originales. Lo más probable es que les pidamos que a estos ejes verdes que están acá los llamen ejes auxiliares. Mis compañeros, por favor, díganme si estoy en lo cierto. Está perfecto, Luis, Lo yo que te estoy estoy diciendo, siguiendo. No, sí, sí, los prima. ejes Le auxiliares vamos a nombrar con prima. con prima, claro. El que sería como si fuera el horizontal, lo focal en este caso sería X', este sería Y', ¿sí? Les vamos a pedir que especifiquen dónde está el centro. Por ejemplo, acá el centro quedó no sé dónde. Quedó el centro. Esperen que no lo encuentro. ¿Es este? No. Es este centro. Es este. El centro está en menos 0,25 según X y 0,75 según Y. Este centro. Les vamos a pedir estas coordenadas y les vamos a pedir que, y eso está en un tutorial, les vamos a pedir cuál es el ángulo de inclinación entre los ejes auxiliares con los ejes originales. ¿Sí? Eso es lo que se pediría. Y se va a pedir la ecuación canónica según estos ejes X', Y', especificando dónde está el centro y cuál es la inclinación. ¿Sí? Sí, Entonces, perdón, y la sí. excentricidad le vamos a pedir que Sí, hagan los sí, sí, pero cálculos. la excentricidad, sí, porque la excentricidad va a salir de todos los parámetros que calculemos nosotros acá. ¿Sí? Claro, Sí, claro. sí, sí. Esperen que estoy buscando. Bien. Estoy buscando algunas cosas que tengo ocultas. Acá marqué un segmento, el segmento A, en negro, no sé si lo ven, que en la ecuación canónica de la elipse va a aparecer esta magnitud. La distancia que hay entre el centro y el vértice. El vértice del semieje focal, este semieje donde están posados los focos, lo llamamos A con la letra A minúscula, ¿sí? Y su magnitud en esta figura que hay acá es de 1,14. ¿Sí? Ustedes lo pueden encontrar en GeoGebra sin mayores dificultades, por así decirlo. Y esto va a ser parte de esa ecuación canónica de la elipse. Luego está el segmento B, que va desde el centro hasta este punto, donde la elipse interseca, creo que se dice, al eje auxiliar Y'. ¿Sí? Este segmento B larga en minúscula, que en este caso vale 0,82, también es parte de esa ecuación canónica. Ahora, ¿por qué insistimos tanto con el tema de la ecuación canónica? Insistimos con el tema de la ecuación canónica y no, digamos, de algún modo desechamos. Acá fíjense que una cosa que les voy a mostrar, fíjense que GeoGebra, fíjense cómo la ecuación que arrojó de la elipse GeoGebra, ¿sí? Es esta ecuación la que arroja GeoGebra. La ecuación general de las cónicas no da demasiada información porque es un conjunto de números que la única información que me da es que el centro no está en el origen de coordenadas originales y que está torcida, digamos, por así decirlo, inclinada de alguna forma, ¿sí? Pero nada más, no nos da ninguna información. Pero la ecuación canónica nos va a dar información respecto de la distancia que hay entre el centro y los vértices, y eso es muy importante, es mucho más interesante esa información, ¿sí?
cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, Tengo una consulta, Luis. sí, Esa distancia que usted está diciendo del centro al vértice, que aparece en la ecuación canónica, en este ejemplo, ¿dónde aparecería? no, En la ahora yo ecuación. voy a pasar a la pizarra y les voy a escribir la ecuación canónica. Ah, está bien. Está bien. ¿Sí? Porque eso es lo que yo les quería decir. GeoGebra nos tira esto y no nos da más información que esa GeoGebra. ¿Está bien? Pero nosotros podemos hacer aparecer el valor de este segmento y digamos que esta elipse tiene una longitud que sería el doble de esto, sería 2,28 de punta a punta. 2,28, no sé, centímetros, metros, lo que fuera. Y tiene una altura, por así decirlo, de 1,64, si no me equivoco, que es 0,82 por 2, me parece que es 1,64, a ver si alguien me lo puede corroborar, que sería de punta a punta, de acá hasta acá. A ver. Esa es una información más interesante respecto de la forma de la elipse y de la información que geométricamente podemos tener de la elipse. ¿Sí? Ahora, como consultó recién una estudiante, no, acá en GeoGebra no lo podemos ver así nomás. Es decir, lo vemos acá, pero la ecuación ahora la vamos a mostrar, ¿sí? Lo voy a mostrar en la pizarra. Esperen que voy a salir de acá y voy a tratar de meterme de nuevo en esta pizarra, a ver si la tengo la pizarra, sí. La ecuación canónica. Canónica de la elipse es, primero vamos a hacer estas consideraciones. Centrada en el origen, centrada en el origen y eje focal horizontal. Centrada en el origen y eje focal horizontal sería la ecuación más básica, más fácil. Es así, x cuadrado sobre ese parámetro que vimos recién, que es la longitud del semieje A al cuadrado, más y cuadrado sobre el otro semieje, el más corto, digamos, b al cuadrado igual a 1. ¿Está? Esa es la ecuación canónica de la elipse centrada en el origen con eje focal horizontal. Si el eje focal no fuese horizontal, para eje focal vertical, la ecuación de la elipse sería x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Siempre a es el semieje más grande, digamos, el semieje mayor. Es decir, que si la elipse tuviese los focos, a ver si lo puedo, bueno, no, me tengo que ir, volver y demás, es mucho lío. Pero es eje focal vertical centrada en el origen. En origen. Está bien, ¿no? Lo que dije, Lili. Perfecto, Luis, perfecto. Bien, Perfecto. Sí, está bien. bien. Ahora, pasamos al caso en que no está centrada en el origen. Si no está centrada en el origen, la ecuación es bastante parecida a la que habíamos visto de la circunferencia. ¿Sí? Es decir, el x, porque acá este x
este x cuadrado, es como si acá hubiera puesto x menos 0 todo al cuadrado. O sea, hubiera puesto un paréntesis, en el paréntesis puse x menos 0 todo al cuadrado. Si no está en el origen, lo que tengo que especificar es la coordenada x del origen y la coordenada y en la ecuación. Entonces, para el caso de descentrada con eje focal horizontal, sería x menos la coordenada que le vamos a llamar h, el centro, al cuadrado, sobre a cuadrado, más y menos k, que sería la coordenada vertical del centro al cuadrado, sobre b cuadrado, igual a 1. Bueno, en eso, eso es lo que cambia. ¿Está? Fíjense una cosa, que, por ejemplo, sin ir más lejos, acá si distribuiríamos, si haríamos este cuadrado de esta resta y el cuadrado de esta otra resta, cuando nosotros desarrollamos esos cuadrados, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuadrado del binomio? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, bla, 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 bla. A los estudiantes les estoy preguntando, ¿se acuerdan? Hola, hola. Sí, sí. Bien, bien. Entonces, ¿cómo quedaría ese numerador? Y ese numerador quedaría así. X cuadrado menos 2hx más h cuadrado, todo sobre a cuadrado, más, después quedaría acá, y cuadrado menos 2k por i más k cuadrado, todo sobre b cuadrado, igual 1. ¿Bien? Y si distribuimos estos denominadores en esta expresión, nos queda 1 sobre a cuadrado por x cuadrado, menos 2h sobre a cuadrado por x, más, ahora sigo con la y, 1 sobre b cuadrado por i cuadrado, menos 2k sobre b cuadrado por i, y acá me quedó pendiente todavía el h cuadrado sobre a cuadrado, más Sí, h perfecto. H cuadrado sobre a cuadrado, y acá me quedó pendiente el k cuadrado sobre sobre b b cuadrado. cuadrado. Igual Entonces, a 1. fíjense que, claro, acá hay acá hay un coeficiente que es este, que multiplica x cuadrado al que llamábamos a. Acá hay otro coeficiente que es menos, perdón, acá hay otro coeficiente que es 1 sobre b cuadrado, que es el que llamábamos b en la ecuación general, ¿no? Acá en la ecuación general, el que multiplicaba la x lo llamábamos c, el que multiplicaba la y lo llamábamos d, y este que estaba sin ninguna, lo llamábamos f a este. Bueno, esto habría que restarle 1 acá, ¿no? Y lo igualamos a 0. O sea que hay un término con x cuadrado, un término con y cuadrado, multiplicado por números que son distintos, porque 1 sobre a cuadrado es distinto de 1 sobre b cuadrado, y hay un término con la x sola, con un número acá, que surge a partir de que corrimos el centro a otros puntos. Y acá hay un término con i también, con i lineal, i a la 1, digamos, con un término que surge a partir de haber corrido el centro. ¿Está bien? No nos vamos a meter con cruzar el eje porque ahí ya se complica bastante la expresión. Pero de ahí surge
esta es la relación que hay entre, porque uno dice, una ecuación y es la otra, y ¿qué tienen que ver una con la otra? El vínculo entre la ecuación canónica y la ecuación general sería este. Ustedes no tienen por qué, no se le va a pedir desarrollar todo esto, ¿sí? Salvo que vayan al final y se lo pidamos. Bueno, no, es Sí, una perdón, broma. y en general van a trabajar con X, X prima y prima, entonces van a dar la ecuación canónica Claro, en el 0, posiblemente 0. trabaje, es cierto lo que dice Lili, posiblemente se trabaje con la ecuación canónica y no con el XY original como aparece acá, sino que posiblemente hagamos esto. Encontremos los valores de H y K, ustedes tienen que decir H y K es tanto, y después ponen x cuadrado sobre a cuadrado más, perdón, x prima cuadrado sobre a cuadrado y prima cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo más, O y sea que no digamos, se va a tomar la inclinación que tenga la sí, elipse. porque ustedes deben decir, el centro está acá. Y el ángulo Inclinación. claro, el ángulo entre x' y x, ¿está bien? El ángulo entre ambos ejes es de tanto. Eso ustedes lo tienen que medir en el GeoGebra y hay una forma de determinarlo en GeoGebra, se puede hacer. Si ustedes dan, a ver, si ustedes dan la ecuación de esta forma, con x' y prima, Te las vamos a especificando pedir dónde está el así. centro y dónde y cuál es el ángulo de inclinación, ya está bien. ¿Sí? Y si Después no, tiene la que otra, hablar de los parámetros. claro, y si no, la otra sería expresarlo así, con el XY original y así. ¿Está? Está bien, gracias. Bien. No sé si me quedó algo en el tintero respecto No, tú, de la elipse. ahora todo perfecto. ¿Está Te bien? mostraste la horizontal, bueno, la vertical sería lo mismo. Sí, la vertical, sí, por ahí les puede quedar vertical también. Bueno, me parece que de esta parte, esto más o menos lo que yo había pensado darles, y hay videos en la presentación, yo hoy habilité varios videos que hacen referencia a todas estas cosas, ¿sí? Es más, uno lo hice un ratito antes de empezar la clase, que es el de la excentricidad. No sé si hay alguna otra cosa importante. ¿Los tienen Es decir, habilitados para ir ya mirando o todavía no? sí, los videos, sí, Ah, pero nada bien. más que de elipse. Ojo, nada más Sí, que de sí, elipse. está bien. Sí está, hay un video, espera, a ver, espera que me meto acá, ya voy. Acá, a ver si se ve todo, ¿no? Sí. A ver qué hay. Esta es la primera clase que dio Susana, la parte del PDF. Después me parece que acá hay un video que hizo Susana que también es referido a esa primera parte como introductorio. Una cosa que les aviso, me olvidé decirle. Habilité para que esta tarde, no me acuerdo a partir de qué hora, se abra un cuestionario sobre esta parte introductoria de las cónicas, chicos, ¿sí? En esa parte introductoria de las cónicas se habla de la definición como lugar geométrico de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbole y de la parábola. Y esa información, no, acá no está, perdón. Acá, bueno, acá se entra a los videos principales, se entra por la fotito esa. Acá abajo está lugar geométrico. Acá está definido como lugar geométrico y dentro del video está definido como sección cónica.
que es lo que había dado Susana. Les decía que acá donde dice info, por ahí hay videos relacionados a el tipo de figura que hay acá, son nada más que una cuestión informativa y relacionado. Fíjense, por ejemplo, si entra acá en la elipse, acá está la definición como lugar geométrico de la elipse, está la definición como lugar geométrico de la hipérbola, ¿sí? Esa información que está en el cuestionario, hay preguntas en el cuestionario está habilitado. Hola. El cuestionario está habilitado hasta creo que el viernes de la semana que viene, así que pueden consultar después en clase si le queda alguna duda. Pero prácticamente todas las cosas que pregunta el cuestionario están dichas, o en el video, o en los PDF, o acá. Después hay, a ver qué hay acá. Luis, Ah, ¿puede bueno, volver a repetir, perdón? ¿cómo? Si puede volver a repetir hasta cuándo y qué es lo que hay que hacer porque se me cortó el internet recién. Ahora lo vemos, ¿no? Ahora lo vemos, sí, sí. No, esto es Gracias. una teoría al margen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eran cónicas, funciones polinómicas y curvas paramétricas? Bueno, acá hay información sobre las curvas paramétricas, ¿sí? Sacado de un libro de matemática que usa una obra que por ahí nosotros usa para ilustrar el libro una obra que algunas veces la hemos puesto dentro del análisis. Acá está hay un boceto de la obra, es una obra que está en Berlín. Eh, y bueno, y acá está la parte teórica de curvas paramétricas, que sería bueno que por ahí también puedan ir mirándolas un poquito. Acá hay un video sobre el concepto de lo que son las curvas paramétricas, o sea, conceptualmente lo que son las curvas paramétricas, no las específicas que vamos a ver en el trabajo práctico, que son las Spline y las Bézier. Eso lo vamos a ver posiblemente en otra clase, porque si no quedaría como con mucha cosa. Acá hay Luis, una... Sí, perdón que te escucho. interrumpa, ¿no? Porque están escribiendo, como vos dijiste, que hay que hacer el cuestionario, salen No, algunas dudas. ahora lo muestro el Y cuestionario. no, y claro, y yo me fijé, perdón, Sí, y está referido a todas las cónicas. sí, Entonces, claro, de pero pronto vimos elipse hoy, pero bueno, pueden no, ir pero por eso insistía leyendo el material y que mirando el acá, material. viendo estos videitos, Y en con la cada uno de estos, introducción que dio Susana la semana pasada. lo que se pregunta en el cuestionario está respondido acá. Por ejemplo, lugar geométrico de la parábola, acá está definida la parábola como lugar geométrico y en el cuestionario se pregunta eso. De última, si no lo pueden responder, no importa, extendemos los plazos, no hay problema con eso, con ese cuestionario, ¿sí? Les quería Está mostrar que el sábado a la tarde, a hasta el última sábado hora. de la tarde está bien. El sábado, no el otro, Sí, sí, el otro, el el de la sábado otra semana. 11. Bien, acá está lo que les mostré, la definición de elipse por el método del carpintero, y creo que acá está lo que les mostré hoy de la excentricidad. Todo eso está, y les decía que el cuestionario, acá está, introducción a las cónicas y cuádricas. Acá está, a partir de las 18:01 de hoy hasta el 11 de junio. Esto lo podemos extender si alguno no lo puede terminar de hacer. Em, Bueno, el cuestionario está acá, entonces. em, Esto es lo que quería darle como una introducción. Después de todo esto hay más cuestionarios. Van a encontrar ustedes cuestionarios sobre elipse y elipsoide, ¿sí? Pero quería esperar un poco que Susana avance con algunas teóricas, em, porque en realidad yo amplié un poco y más específicamente con la elipse. Y bueno, yo calculo que en otros encuentros Susana va
a encarar, digamos, las otras cónicas, no sé, después vamos a ver cómo sigue Susana. Chicos, mis compañeros, díganme si me quedó algo en el tintero. No sé si te parece, Lucía, hablar un Está bien. poquito de... Todavía no lo tenemos publicado, ni siquiera los tenemos subido a las pautas del TP2, Sí. pero me gustaría que por ahí, Lucía, les vaya adelantando algunas cositas que vamos a ir haciendo. Bueno. Te Comparto. pongo, espera me parece que hay que darle el rol, ¿no? O vos podés compartir. Me aparece acá compartida, ¿eh? Ah, bueno, a ver, fíjate si podés. Dale, metele. ¿Ahí se ve algo o no? Porque ahí puse compartir. No, me parece que Todavía lo tenés que No, me pasar parece vos. que le tenemos. Le A ver, tenés que espera que te pasar vos busco. el rol de A ver, presentador. Liliana. Oh, no, le iba a dar a Liliana el rol. Espera, Lucía, acá está. Cambiar el rol, pasar a presentador, acá está. Bien. Lo que tengo, Luis, es, bueno, el Word con las pautas y Dale. algo para mostrar, bueno. Sí, me interesaría que muestre un poquito el tema ese de los Monch, si lo tenés, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí se ve el Word. Sí, podés ampliarlo un poquito, quizás con la barrita de abajo a la Amplíalo un derecha. poquito, por favor. arriba, Sí. sino donde dice Sí. vista. Ahí. Ah, Está bueno, ahí, perfecto, perfecto. ahí está perfecto. Ahí se lee bien. Bueno. Bueno, esto como dijo Luis, va a estar subido, no sé, en un tiempo, pero es como para tener un primer vistazo de lo que tienen que hacer. Ahora tal vez les parezca que no saben cómo hacerlo, pero a medida que vayan viendo los tutoriales y que vayamos teniendo las clases y vayamos corrigiendo, van a ver que está todo explicado, o sea, va a ser simple de hacer. Bueno, el trabajo es identificación de curvas planas en obras, como ya dijo Luis. Y la entrega deberá contener, primero, una lámina de contexto de la obra, que ustedes ya vienen trabajando con eso. En Mate 1 hicieron lámina de contexto, creo, cuando tuvieron que analizar la obra clásica. Pero bueno, dice, la misma consiste en entender por qué la obra tiene la forma, materialidad o sistema constructivo que tiene. Y para ello deben estudiar autor, ubicación, año de construcción, entorno en el que está emplazada, etc. Acá esto lo aclaramos porque o sea, el error más común o lo que tienden a hacer todos es agarran, ponen el nombre de la obra que les tocó en internet, copian la información, pegan unas fotos y terminó la lámina de contexto. Y no es esa la idea. La idea es lo que explicó Susana en la clase pasada, cuando ella comentaba estas obras, los sistemas que se utilizan ahora, todas las curvas, que ella hablaba del por qué se usan estos sistemas, ¿bien? Generalmente responden a cuestiones, sean económicas, sean cuestiones energéticas del lugar. Bueno, la idea es estudiar entonces un poco la información de la obra, entender, por eso decimos de contexto, ¿bien? ¿Dónde está emplazada? ¿Cómo es, no sé, el lugar? ¿Cómo es el clima? En qué año en qué año se construyó? Y a qué variables responde esta edificación, ¿bien? Por eso va a tener esa materialidad o ese sistema constructivo o esa forma. La idea, a ver si puedo mostrar. ¿Ahí siguen viendo Word o ven otra cosa? El Word. Se sigue viendo el Word. Bueno, entonces paren un segundo. A ver, voy de vuelta. ¿Ahí están viendo una lámina? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos la lámina 1, que es de contexto, que obviamente ustedes le van a dar ¿Podrías todo esto. ampliarlo un poquito, Lu? Sí, ahí la amplío. A todo esto ustedes le van a dar, obviamente, una visual específica, el rótulo, todo. Pero bueno, lo que quería mostrar básicamente es que la idea, como decía, no es poner un texto copiado de internet con un par de fotos y el autor de la obra y listo, sino que la idea es estudiar un poco, como les decía, sea el sistema constructivo, por qué tiene esta forma la obra. Hay varios estudios hechos de estas obras, como son obras muy modernas. Hay hasta videos con varias cuestiones que pueden analizar, que los van a encontrar en internet.
En este caso, La esto es una obra. incidencia de la luz, del sol. Claro, por ejemplo, sí, acá este gráfico muestra cómo incide la luz natural en cada. Esto es un lugar de oficinas, entonces cómo llega la luz natural según las curvas a cada, digamos, a cada escritorio. Bueno, todo tiene una forma por algo, ¿bien? O un sistema constructivo, como decíamos, por algo. Acá abajo también muestra los distintos sistemas constructivos, al unirlos, cómo queda, cómo forma la obra. Bueno, acá analiza la circulación vertical, los aires luz, los patios. Bueno, por eso la idea, esta obra no está este año, este es el Galaxy Soho, por eso estoy mostrando esto, creo que ni siquiera se ve bien porque esta justo es una imagen que había en internet que me parece interesante, pero no es la idea que ahora se lea lo que dice, porque no importa, yo lo que quería mostrar era lo que pretendemos con esta lámina, que ustedes entiendan más que nada por qué la obra es así, por qué tiene esta materialidad y esta forma, ¿bien? No es solo un cortar y pegar información. Eso era lo que quería mostrar. Ahora esperen que vuelvo. Voy a tener que ir y volver y volver. Sí, pasa Em, eso, pasa eso. Ok, bueno. Eso es la primera lámina. ¿Bien? La segunda lámina dice lámina de reconocimiento de la información de la obra. Deberán contar al menos con una planta, un corte o vista longitudinal y un corte o vista transversal. ¿Bien? Al menos eso. Bueno, lo que tienen que hacer es escalar los planos, o sea, ustedes van a bajar estos planos de internet y lo que tienen que hacer es dejarlos todos en la misma escala, ¿bien? Esto también, bueno, ya lo hicieron el año pasado, también hay videos de Luis de cómo escalar imágenes en GeoGebra, pero bueno, para escalarlo lo que van a tener que hacer es o buscar, o sea, que el plano tenga la escala abajo, que muchos planos lo tienen, o buscar información de cuánto mide esa obra, o en el peor de los casos, escalar alguna abertura o algo de la obra en AutoCAD como para sacar la medida general de la obra y después poder llevarla a GeoGebra para ponerla en las unidades, digamos, en uno. ¿Bien? Ahora igual lo vemos. Bueno, deberán escalar los planos, aclarar la escala utilizada y ubicarlos armando un monge con los ejes cartesianos. Bueno, y la aclaración es que el centro de coordenadas debe estar ubicado dentro de la obra y coincidir en todos los planos. Ahora también les voy a mostrar esto a qué se refiere. Y bueno, aclaramos que esta lámina es solo de reconocimiento de los planos de la obra, la escala y la ubicación de ejes cartesianos. Sobre esta obra no hay que realizar ningún análisis. Es solo para mostrar la información que recolectaron, o sea, un plano, un corte, una vista, marcar los ejes cartesianos en cada uno de estos planos, poner la escala y bueno, todo esto en forma de monge. Una cosita, Sí. no, que en estas imágenes limpias, por así decirlo, que sean las mismas imágenes que luego se usen en el análisis. Es decir, Sí. vayamos al revés, todas las imágenes usadas en el análisis donde se van a superponer las curvas sobre la imagen, que nosotros tengamos una referencia limpia, sin ninguna curva encima, como la que está mostrando ahí Lucía, ¿sí? Es decir, todas las imágenes usadas para encontrar curvas que tengan su imagen correspondiente, digamos, limpia, como la que está mostrando acá Lucía, donde lo único que hay son ejes, ¿sí? Claro. O sea, la idea es que nosotros después cuando corrijamos el trabajo podamos ver estas imágenes sin las curvas primero, para después, digamos, verificar que las curvas que ustedes marcan en las láminas posteriores, que son las del análisis, están bien marcadas, digamos. Y bueno, sí, como decía Luis, o sea, acá por ejemplo, yo tengo, volviendo al Galaxy Soho, tengo una planta, tengo un corte longitudinal y una vista transversal, ¿bien? Estos tres planos son los que después voy a utilizar para el análisis, como decía Luis. No es que después para el análisis voy a agarrar otra imagen de otro corte longitudinal. O bueno, en el caso que quieran utilizar más imágenes, que pueden hacerlo, por ejemplo, capaz que tienen el corte transversal, está perfecto, solo que lo agregan acá en el Monge. Pueden tener una vista, pueden tener también un corte. Capaz que son dos transversales, no importa, puede ser, si es de este lado, pondrán la vista y después el corte. Si es del otro lado, alguna de las dos, vista o corte, la pondrán de este lado. No importa, pero toda la información
que después vayan a analizar, tiene que estar primero en esta lámina de reconocimiento. Sí, en la información suele haber más de un corte Sí. o más de una planta incluso también. Sí, tal cual. De esta, por ejemplo, de Galaxy Soho, obviamente está la planta baja y después tiene, bueno, todos los pisos y una planta de techos. O sea que en realidad hay un montón de cosas para analizar. Y de hecho, también después, en cada plano, o sea, en cada planta, en cada corte y en cada vista, va a analizar seguramente más de una curva. O sea, no es que en la planta voy a encontrar una curva, en el corte una curva y en la vista otra, sino que van a utilizar varias veces la planta, la vista y el corte para encontrar distintas curvas. Bueno, como les decíamos, primero acá en el Galaxy Soho, por ejemplo, lo que hicimos, bueno, buscamos la información. Yo sé que digamos que este edificio mide 400 metros desde esta punta hasta esta punta. Entonces, pueden llevarlo al programa que quieran. Para mí lo más simple, y bueno, como está explicado también en un video de Luis, es GeoGebra, llevar la imagen de GeoGebra y directamente escalarlo ahí. Y ya dejan la imagen escalada que vaya, en este caso, yo centré la imagen, digamos, en el centro de coordenadas, o sea que la imagen va, bueno, desde casi menos 200 hasta más 200 en el eje X. Lo que les decía de que el centro de coordenadas tiene que estar dentro de la obra, sería como en este caso, que la obra obviamente es todo, ¿no? Estas cuatro, en este caso elipses, el centro de coordenadas está acá. No estaría bien que el centro de coordenadas esté acá, o sea, que yo ubicara, por ejemplo, si yo tuviera el eje X y el eje Y y yo ubicara toda la planta acá, ¿bien? Donde solamente tendría eje X positivo y eje Y positivo. Bien, el centro de coordenadas tiene que estar, no tiene que estar en el centro como lo puse yo acá, pero tiene que estar dentro de la obra. Bueno, lo mismo hacen con cortes y vistas, lo escalan. Para esto van a tener que identificar el corte, o sea, cuál es el corte, qué es lo que está cortando. Bien, en este caso tal vez, bueno, es más simple de reconocer, pero hay algunas obras que puede pasar que ustedes tengan esta planta y el corte tal vez está, a ver si puedo hacer, no sé, el corte, o sea, tal vez hay un corte que está así. Entonces tal vez van a tener que girar alguna planta, ese después igual lo podemos ir viendo en las correcciones. Pero me refiero, tienen que reconocer bien la obra, entenderla, ver desde dónde está hecho el corte y la vista para ubicar bien en el Monge la planta con sus respectivos cortes o vistas. Bueno, acá lo mismo, está el corte escalado desde menos 200 a más 200. El centro de coordenadas coincide en el corte como en la planta, bien, está en el mismo lugar. Solo que acá tiene una determinada altura, el eje X, que en la planta no se ve. En planta yo tengo el eje X y el eje Y, y bueno, acá en este corte tengo el eje X y el eje Z. Bien, en este caso el eje X está más o menos pasando por el segundo piso del edificio. Lo mismo en la vista, yo me fijo acá bueno, lo escalan según también cuánto mide la planta. Ven que acá en la planta está más o menos desde menos 115 hasta más 115. Bueno, lo mismo con la vista, va desde menos 115 hasta más 115. Y en este caso es el eje Y y el eje Z con los que estamos trabajando. Y el centro de coordenadas está en el mismo lugar, acá que en la planta, y a la misma altura que en este corte. ¿Bien? Por eso decimos que el centro de coordenadas está en el mismo lugar en todos los planos. Bueno, nada, aclarar de qué es cada plano, la planta de qué piso, vista, corte, la escala que utilizaron, que en este caso es 1 en 100, porque yo como les decía, yo si encontré que esto tiene 400 metros, bueno, le estoy dando 400 metros acá, o sea que está en 1 en 100. No sé, chicos, si me falta decir algo de esta lámina. O... No, está bien. Bueno, después los ejes yo los remarqué, obviamente, para que se vean bien con más Con colores, los colores nombré. diferentes. Sí, Está los bien. nombré. Siempre nombrar los ejes, porque GeoGebra no los nombra. Cuando ustedes No, trabajan pero es cierto que GeoGebra usa rojo para X, verde para Y y azul para Z. Creo que me parece que los colores de acá son los mismos, ¿no? Sí, sí, el SketchUp también usa SketchUp. esos.
Ah, el SketchUp, bien. Sí. Em, sí, ahora que hablabas, estaba pensando que a lo mejor voy a descubrir algún otro. Hay algunas filminas que tienen, o sea, hay filminas de esa presentación que tienen un único video por filmina y hay otra que tiene 3 videos por filmina. Y hay unos tutoriales donde está cómo llevar una imagen a GeoGebra, que a lo mejor ya lo vieron en Mate 1, pero por las dudas está de nuevo. Cómo escalar, como Sí. decía recién Lucía. Bueno, todo eso está en unos tutoriales. A lo mejor habilito esos tutoriales como para que Sí. empiecen a ir De viendo. hecho, si pones en Google cómo escalar en GeoGebra, aparecen los videos tuyos. Porque No, ¿en sí, serio? No. sí. Ayer me pasó porque estaba viendo, bueno, se me corría un punto, quería ver una cosa y aparecía Luis Bianchetti, aparecían tus videos, así que nada, lo miré. No, porque trato de ponerle nombres que no hagan referencia tan explícita de qué se trata, pero bueno. Bueno, Y no, es que aparece. Susana me pedía para esa red matemática también, sí. Pero bueno, me refiero que igual si lo buscan en Google lo van a poder ver si no están subidos ahora, pero bueno. Igual Eh, ellos lo hicieron el año pasado, esto creo, para la obra clásica de escalar la imagen. claro, que yo no tengo bien la certeza de si lo hacen o no, bueno, pero Claro, igual no, yo está. tampoco igual. Bien. Eh, una cosa que después tenemos que ver cuáles son las obras y en algún momento le vamos a asignar las obras, ¿sí? Sí, Eso podríamos ir definiéndolo a lo mejor durante esta semana y ya en el encuentro presencial la clase que del viene. que va a ser presencial, calculo yo, ¿no? Me imagino. No sé. Bueno, y si no Bueno, fuera Creo presencial, que sí. hay problemas de calefacción, hay va, de sí, aula. está bien. Bueno, no No, importa. no, Si no igual les les digo, mandaríamos el listado con las obras, no Le importa. mandamos el sí, listado con las obras. le Sí, subimos sí, como otras eso, veces, igual. porque ya pueden a lo mejor ir. Cortaron el gas en Cortaron la el gas en la facu, por facu, acá eso. ponen. Sí, sí, yo lo escuché, Eh, por eso. Podría, no, aunque sea para ir recolectando información de Claro. las obras, ¿no? A ver, Sí, de hecho dale, podemos. Sí. continúa, dale. No, digo que igual de hecho podemos ahora mandarle el listado. Pero bueno, no importa. Bueno, Vemos. sí, vamos a esperar. Bien. Bueno, y por último, que en realidad es lo más importante del trabajo, el punto 3 que dice láminas de análisis de obra. Deberán identificar en las obras, bueno, en el caso en la obra, porque cada grupo va a tener una sola obra para trabajar, deberán identificar en la obra distintas curvas con GeoGebra. Bien, siempre trabajando en GeoGebra. Al menos una curva spline, una Bézier, una función polinómica y 2 curvas cónicas, si hubiera, que probablemente haya. O sea, bueno, tienen que encontrar todo esto en la obra. Sí, la Y que acá por ahí dice, pueden que encuentre sí, o no es la función polinómica, es por ahí claro, un poquito más complicado. Pero Bézier y Spline son muy fáciles de manipular y lograrlas. Y las cónicas, bueno, en general hay, sí, es cierto. sí, y las cónicas en general ahí sí, y además es interesante también que encuentren cónicas, digo, para aplicar todo esto como lo que estuviste explicando vos, Sí. no sé, aplicar todo lo de los parámetros y eso. Em, Bueno, y acá les indicamos cuál es la información que tienen que poner en cada lámina según la curva que encuentran. De las curvas Spline y Bézier, indicar la expresión de la función. De la función polinómica, la expresión funcional polinómica y el rango de la función. De las curvas cónicas, esto es lo que explicó Luis, si están desplazadas y o rotadas respecto de los ejes cartesianos primarios, o sea, los ejes X e Y de GeoGebra, básicamente. Indicar las coordenadas del centro desplazado y el ángulo de rotación de los ejes auxiliares, que serían los ejes de la cónica, los que hablábamos de X y Y'. Después la ecuación canónica, la ecuación de las asíntotas, si hubiera, las coordenadas de los vértices, los focos, sus excentricidades, y bueno, cálculos analíticos necesarios para la obtención de puntos y ecuaciones, los cálculos que hayan hecho, los pueden poner. Y después para todas las curvas analizadas, o sea, para las spline y Bézier, para la función polinómica y para las curvas cónicas, tienen que determinar los intervalos de variabilidad según el tramo de curva identificado en la obra. Todo esto igual después lo vamos a ver mucho más en detalle, lo vamos a seguir explicando y a medida que vayan arrancando y corrigiendo lo van a entender mejor. Verificar la pertenencia de un punto de cada curva de la obra analizada con la ecuación de la curva
y en una vista fotográfica en perspectiva boxonométrica, reconocer los tramos de curvas identificados para el análisis. Bueno, les muestro, acá en realidad lo que hice, no quise agarrar un trabajo o o una sola lámina, sino que lo mismo, agarré un par de láminas de otros años en el que hacen análisis de curvas como para que vean más o menos a qué nos referimos. Acá, por ejemplo, en este caso, está analizando una cónica, bien, en esta obra. Bueno, tiró acá en la obra los 5 puntos. Esto está en los tutoriales. Esto lo vamos a ver. Sí, hay muchas Sí. cosas que todavía faltan, Por porque eso, sí. Faltan. no queríamos volcar una Claro, como que es muy catarata de detallado. información en una sola clase, porque si no se iban a Sí. quedar. Sí, hay Por mucha eso, es como un información que todavía general. Sí, esto Claro. es como un general de láminas, como para que vean que van a tener, probablemente tengan una lámina por cada curva que analicen, o tal vez les puede llegar a entrar 2 curvas en una lámina, depende de la Sí, cantidad de pero que se información que vea, siempre haya. que se vea. Claro, capaz que si son funciones polinómicas, a veces que pueden entrar 2, pero porque hay menos información para poner. Pero bueno, esto es como una recopilación de todo lo que pedimos. Se ve la gráfica, donde encuentran acá la elipse, marcan todos los parámetros, marcan bien los ejes primarios, los primarios, bueno, capaz no se ven tanto, pero los Ahí ejes se ve el secundarios, ángulo, que marcó el ángulo, este chico ahí el abajo. ángulo que está acá, Sí, y ahí bueno, acá, está. acá pone los ejes auxiliares, bueno, pone el centro de la cónica, donde está ubicado, la rotación de los ejes auxiliares. Bueno, estos son los puntos que encontró que capaz no es tan importante, los parámetros A, B y C, coordenadas de vértices y focos, Está la ecuación canónica bien bueno, escrita ahí, sí. sí, bien escrita con respecto a los ejes secundarios, ahí prima y zeta prima, porque muchas veces dejan X e Y, y bueno, capaz que no se dan cuenta. Bueno, después los intervalos de variabilidad, que bueno, todo esto también, como les decimos, lo vamos a ir viendo, pero lo importante del intervalo de variabilidad es que nos importa el intervalo de la parte de la curva que toca la obra, ¿bien? No el intervalo de toda la elipse, sino la parte de esta elipse que toca la obra. Esteban parece que quiere hablar. Ok. A ver. Ahí, para que no pase el dato rápido, el ángulo siempre referido a la rotación del eje que está horizontal. Claro. Después, en el armado de la ecuación canónica, ellos van a, por ejemplo, trazar, tienen que sacar la distancia entre el centro y el foco, en el caso del C, en el centro de los vértices para A y B correspondientes. Se corta, Porque- Esteban. ¿Hasta dónde se escuchó? Ahí se escucha bien. Ahora se escucha bien. No, que muchas veces lo que hacen es ponen parámetro B o tienen que sacar la distancia o el parámetro bien sacado, porque a veces lo sacan con relación a los ejes originales, A, B y C, que tengan en Bueno, cuenta eso. básicamente lo único que tienen que sacar con respecto a los ejes originales, o sea, a los ejes de GeoGebra, que serían los ejes de la obra, son las coordenadas del centro de la cónica, la rotación, o sea, el ángulo de rotación con respecto, o sea, desde los ejes estos principales justamente a los ejes secundarios, y después el intervalo de variabilidad. El intervalo de variabilidad de esta porción de curva Después tomamos. el A y el B, perdón, Lue. Sí. Sí, y el A y el B para medir, la ecuación canónica. medir. Lo Claro. miden, porque eso Lo hay miden, un... Por eso, pero haciendo- el A y el como B, o decía sea, todo Esteban, el resto sí. de la información es con respecto a los ejes secundarios. Lo miden acá con respecto a los ejes Exacto, auxiliares, exacto. digamos. Sí, Todo el sí, resto de la sí, sí. información. Sí. O sea, coordenadas de vértices, de focos, todo eso es lo que tienen que medir ellos, como dice Esteban, ¿no? No tienen que poner la coordenada que tira GeoGebra, sino eso es con respecto a los ejes auxiliares. Pero bueno, igual no se asusten porque después lo vamos a ir viendo todo. Sí. Bueno, acá hay otra lámina de función polinómica y una aclaración en el punto ese que dice que en una vista fotográfica o en una axonométrica tienen que mostrar la curva. Mostrar eso, cómo debería verse, sí, dale. Ahí. Claro, acá estos chicos que encontraron una Agrandalo un elipse, poquito ahí la foto. una elipse en esa Ahí curva, la está. marcan acá a mano, por decir, en realidad está hecho, no sé, con el Corel, con el Illustrator, marcan la curva que están analizando, que es una parte de la elipse que encontraron. Eso es lo que se pide en ese punto. Acá en este caso, como es una imagen interior, una curva interior, lo hicieron en un corte, esta función, este pedazo
bueno, pedazo, esta porción de curva. Sí, 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 ¿Está bien? está bien. Acá están, ¿ves? Ven distintas funciones polinómicas que encontraron. Bueno, acá es otra cónica que no la vimos todavía, la hipérbola. Bien, también tiene unos ejes secundarios. Bueno, y acá marcan en la foto la porción de curva encontrada. Láminas de estas, tantas como curvas se encuentren, ahí poníamos tal vez sean 5, una spline, una Bézier, una función polinómica y 2 cónicas. eh, y bueno, no sé si hay algo más para decir No, ahora o... todo, digamos, el procedimiento de cómo encontrar las ecuaciones y demás Sí, se van a ir mostrando en distintos videos tutoriales, ¿sí? Que sí, todavía no están a la vista. claro. Eso lo vamos a ir descubriendo de a poco, de modo tal que no tengan toda la información toda junta, porque si no Sí, esto es es como para mucho. ver, para tener el horizonte, digamos, a dónde hay que, a dónde hay que ir, o sea, a qué se aspira más o menos, y después todo el procedimiento lo vamos a ir viendo, eh, nada, con tiempo, no se Fecha de preocupen. entrega, no me acuerdo, pero creo que es en agosto. No me acuerdo bien en qué fecha de agosto, pero es en agosto. Y vamos a tener varias clases ahora como para hablar una serie de Sí, cuestiones. que seguramente, sí, me parece, sí, estaba en agosto a fines, me parece, Sí, en ¿no? agosto, y en agosto, no, no a principios, sino avanzado agosto. Mm, Em, una cosa que yo les mencionaba al principio, que yo empecé hablando un poco cuál era todo el trayecto que estamos haciendo, que hicimos y que vamos a seguir haciendo, era que, bueno, habíamos visto en Mate 1 las funciones por tramo, después esas funciones por tramo en Mate 2 las levantamos en el espacio, en superficies de tipo regladas. Ahora les decía que volvíamos a las curvas planas, porque estas son todas curvas en el plano, para después en el tercer trabajo práctico llevar de alguna forma todo esto en superficie, llevarlo al espacio, lo que vamos a ver un poco ahora. Em, Hay cosas que se dan por primera vez en este año, en realidad el año pasado las introdujimos así un poco subrepticiamente después de del receso invernal y hubo buenos resultados, respondieron muy bien Y los todas estudiantes. hicieron, todos hicieron. Claro, y por eso, bueno, tenemos también expectativa ahora. No lo habíamos hecho desde el plano, sino que lo habíamos hecho cuando pasamos al espacio. Una cosa que me quedó, esto para mis compañeros, después, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, que ahora cuando decían A, B y C, no di la relación pitagórica de A, B y C. Ah, no la diste la relación pitagórica, No, te no iba a la di. decir en un momento y no te quería cortar, No, porque te dije lo sí, de la excentricidad lo y de la no. excentricidad, claro, también está, bueno, eso. No sé si les parece que lo mencione ahora, ¿qué les parece? Bueno, si sí, Bueno, sí, tenés sí. a ver, ahí, esperen que voy a buscar mencionalo, sí, sí, algún GeoGebra que se de adapte la a eso. pizarrita que tenías recién, ¿la tenés? Sí, Sí. pero espera que, no, lo que voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Y ahí Em, preguntan los chicos si hoy asignamos las obras. No sé si hoy, pero No, bueno, no, en el transcurso de la no, semana porque o el todavía, jueves que viene. inclusive no las tenemos del todo falta definidas las información, obras. chicos, les falta a ustedes. ¿Cuántos van a ser? ¿Cinco, no, Lucía? Sí, 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 tenemos 5, sí, más de si querés. cinco tenemos, pero No, pero eh, 5 bien, digamos. sí, sí, 5 cinco bien. mejores. Em, A ver si, esperen que voy a ver si hago, espérenme un cachito. que Quiero hacer una cosa, porque me estaba faltando algo acá.
Bien. Esperen que voy a ir a la pizarra. Ahora quiero ver si llevo una imagen. Estaba arreglando la imagen. Ah, no tengo el compartir, me parece. A ver. Ahí te lo paso. A presentar. Ah, me lo puedo pasar yo. Vos sabés que ahora me doy cuenta de eso. Ah, Sí, recién ahora me doy cuenta de eso. Ahí está. Ahí está. Lo pueden ver, ¿no? Hola. sí, Sí. sí. Sí, perfecto. Se ve la. Bueno, acá hay 3 segmentos. Que está este segmento A, que es el parámetro que está en la ecuación canónica, que es el semieje focal, digamos. Está este segmento B, y después hay un segmento que es el que estuve armando recién, estaba haciéndolo. Este segmento C, donde C es la distancia entre el centro y el foco. Acá yo lo puse de este lado para que no se confunda con el otro, pero la distancia C es la misma distancia entre el centro y el foco 1 con el centro y el foco 2. ¿Está bien? O sea que son 3 valores. Fíjense que A es la magnitud más grande de todas y que B y C son más chicos que A. Hay una relación que es la siguiente. Que dice lo siguiente, que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Está bien? O sea que si por ahí a lo mejor me falta B, por ejemplo, si me faltara B, lo que hacemos es despejar de esta relación. Si me faltara B y tengo A y C, podría ser que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado y B sería entonces la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Y así puedo obtener cualquiera teniendo las otras dos. ¿Sí? Esa es una de las cosas. En la elipse es así. Después en la hipérbola ya no. Esperen que. En la elipse es así, en la hipérbola es otra cosa, es distinto. Esperen, porque la pizarra, ¿sabés que me cambió en alguna actualización? Me cambió esto de la pizarra y lo tengo distinto. La otra cosa que sí, recién me decía Lili, era lo de la excentricidad. Yo creo que quedó bastante claro qué significa la excentricidad en la elipse. Pero la excentricidad es la relación entre C, que ahora sí vimos lo que es C, que es esta distancia entre el foco y el centro, sobre A, que es la distancia entre el centro y el vértice de la elipse. En el caso de la elipse, como A siempre es más grande que C o C más chico que A, siempre va a ser la excentricidad en la elipse, se va a encontrar entre 0, que cuando es igual a 0 ya vimos que es una circunferencia, es el caso particular de la elipse que es una circunferencia, hasta 1. Y si fuese 1 directamente sería una elipse totalmente cerrada y es una línea cerrada. ¿Sí? Esto era lo que, bueno, quedó en el tintero, esto y esta relación pitagórica entre los parámetros A, B y C. Después vamos a ver que esta relación pitagórica y la excentricidad cambia para el caso de la hipérbola. ¿Sí? Claro, por eso la excentricidad, Sí. perdón, para la elipse tiene que ser menor que 1 cuando hagan los cálculos.
Exacto. Lo que voy a hacer es cortar la grabación, ¿les parece? Porque si no queda Sí, va a ser re larga, extremadamente re larga. pesada. Sí. Detener.